Hemos dicho ya que solo hay que temer al miedo. Hemos puesto de relieve que mientras una persona permanezca libre de temores, no tiene que guardarse de daño alguno en sus viajes astrales, por muy lejanos que sean. Pero, se me podrá preguntar, ¿qué es lo que hay que temer? Dediquemos, pues, esta lección al tema del miedo, y de lo que no debe ser temido. El miedo es una actitud completamente negativa, capaz de corroer nuestras más sutiles percepciones. No importa de que nos asustamos. Toda forma de temor es perjudicial. Se puede temer que, yendo por el plano astral, no se sea capaz de regresar al cuerpo físico. El regreso siempre es posible, excepto en caso de muerte, cuando el individuo ha terminado el tiempo que le ha sido concedido para caminar sobre la Tierra, y eso, como todos saben, no tiene nada que ver con los viajes astrales. Es posible también, lo admitimos, que una persona se asuste hasta el extremo de quedar paralizada por el miedo, y en tales casos, no se es capaz de hacer nada. En tales condiciones, el individuo puede hallarse en el cuerpo astral sin poder moverse. Naturalmente, esto retrasa el retorno al cuerpo físico por un lapso de tiempo, hasta que la intensidad del terror decrezca. El miedo se desgasta por sí mismo, como nadie ignora, y una sensación no puede durar un tiempo indefinido. Una persona asustada simplemente retrasa su perfecto y seguro retorno al cuerpo físico. Nosotros no somos la única forma de vida en el astral, del mismo modo que los hombres no somos la única forma de vida sobre la Tierra. En este mundo que habitamos tenemos simpáticas criaturas, como los gatos y los perros, los caballos y los pájaros, para citar solo unos pocos, pero también hay criaturas antipáticas, como las arañas que pican y las serpientes venenosas, hay cosas desplacientes, como los gérmenes, microbios, y otras, por el estilo, dañinas y molestas. Si hemos visto algún germen a través de un microscopio muy potente, nos habrán parecido semejantes a las criaturas fantásticas que vivieron en tiempos de los dragones que cuentan las historias maravillosas. En el mundo astral hay varios seres más extraños que los que se pueden encontrar en la Tierra. En el astral encontraremos criaturas notables, tanto personas como otros seres. Veremos a los espíritus de la naturaleza, estos, forzosamente, serán siempre buenos y amables. Pero también existen allí criaturas horribles que han debido ser vistas por algunos escritores de la antigüedad legendaria y mitológica, ya que estos seres se parecen a los demonios, sátiros y otros tipos diabólicos de los mitos. Algunas de esas criaturas son bajos elementos que pueden convertirse más tarde en humanos o seguir por las ramas del reino animal. Sea como sea, en el estado presente de su desarrollo son desagradables. Tenemos que detenernos un momento, llegando a este punto, para precisar que aquellos borrachos que ven elefantes rosa y varias otras apariciones raras y peregrinas, lo que ven es precisamente ese tipo de criaturas de las que estamos hablando. Los borrachos son gente que ha expulsado el astral de su cuerpo físico y lo ha puesto en contacto con los planos más bajos del astral. Allí encuentran esas criaturas espantosas, cuando el borracho, más tarde, se repone todo lo que puede y recobra sus sentidos, entonces conserva una viva memoria de lo que ha visto. Aunque el emborracharse completamente sea un método para llegar al mundo astral y recordarlo, no debemos recomendarlo porque solo alcanzamos los más bajos y degradados planos astrales. Existen también varias drogas hoy en uso entre los médicos, sobre todo en clínicas para enfermos mentales, que tienen un efecto parecido. La mescalina, pongamos por caso, altera las vibraciones del individuo de tal forma que éste se ve lanzado del cuerpo físico y vivamente proyectado en el astral. Mas, tampoco este método es recomendable. Las drogas, u otras formas de expulsarnos violentamente del cuerpo físico, son en verdad perjudiciales y dañan a nuestro superyo. Pero volvamos a nuestros elementales. ¿Qué se entiende por ellos? Los elementales son la forma primaria de la vida espiritual. Están un escalón más alto que las formas de pensamiento. Estas formas son meras proyecciones de la mente consciente o inconsciente de los seres humanos y poseen una pseudo-vida propia. Dichas formas fueron creadas por los sacerdotes del antiguo Egipto para que las momias de los grandes faraones y de las grandes reinas fuesen protegidas contra aquellos que intentasen profanar las viejas tumbas.
están creadas bajo la idea de que deben repeler a los invasores, de que deben atacarlos impresionando las conciencias de estos e infundiéndoles tal grado de terror, que el presunto ladrón huya a todo correr. No nos incumbe tratar de las formas de pensamiento, porque son seres sin mente, encargadas místicamente por unos sacerdotes, muertos desde hace mucho tiempo, con la misión de cumplir determinados objetivos, la guardia de las tumbas contra sus invasores. De momento, nos toca hablar de los elementales. Los elementales, como hemos dicho, son un conjunto de seres espirituales que se hallan en los primeros grados de su desarrollo. En el mundo espiritual, el astral, los elementales corresponden a lo que en el nuestro representan los monos. Los monos son irresponsables, malignos, muy a menudo rencorosos y viciosos, y no poseen un grado muy alto de raciocinio por sí mismos. Son, podríamos decir, pedazos de protoplasma apenas animados. Los elementales, que ocupan el mismo rango en el mundo astral que los monos en el nuestro, son formas que se mueven aproximadamente sin propósitos concretos, agitándose y haciendo extrañas y horripilantes muecas, adoptan actitudes amenazadoras en presencia de un ser humano viajando por el astral, pero, naturalmente, no pueden causarnos daño alguno. Hay que tenerlo bien presente. No nos pueden hacer daño. Si el estudiante ha tenido la mala suerte de visitar un sanatorio de enfermedades mentales y ha visto verdaderos casos graves de perturbaciones mentales, le habrá impresionado el observar en algunos de los peores casos, cómo estos se nos acercan con gestos amenazadores y probablemente sin algún significado. Babean, repugnan, pero si se les planta cara con determinación, ellos, siendo de una mentalidad inferior, siempre retroceden. Cuando nos movemos por los más bajos estratos del plano astral, podemos encontrar estas criaturas raras y extravagantes. A veces, si el viajero es apocado, esas criaturas se arremolinan a su alrededor e intentan aturdirlo. Pero no hay ningún peligro en ello si no se les tiene miedo. Cuando un individuo empieza sus viajes por el astral, muy a menudo se las tiene que ver con 2 o 3 de estos seres inferiores congregados por aquellos parajes para ver cómo se las compone, de la misma forma que cierto tipo de gente siempre quiere observar cómo un aprendiz de conductor hace su primer viaje en coche. Los espectadores siempre esperan que algo sangriento o excitante suceda, y a veces, si el conductor se atolondra o, más corrientemente, la mujer que guía el coche pierde la cabeza y choca con el palo de un farol, o cualquier otro obstáculo, esto aumenta la satisfacción de los mirones. Los espectadores, ciertamente, son inofensivos, solo son sensacionalistas en busca de emociones a poco precio. Igualmente los elementales, buscan emociones baratas y nada más. Les gusta contemplar el fracaso de los seres humanos, por consiguiente, si manifestamos algún miedo están encantados y multiplican sus gesticulaciones y se nos acercan con aires de bravuconería y amenaza. En verdad, no pueden perjudicar a ningún ser humano. Son como perros que solo pueden ladrar y gruñir, pero perro ladrador, poco mordedor. Por lo tanto, únicamente pueden molestar, suponiendo que, por miedo, se lo permitamos. No hay que preocuparse demasiado, en resumidas cuentas. Solo en una sola ocasión, en un conjunto de 100 viajes al astral, os toparéis con estas bajas entidades. Solo los veréis más veces si les tenéis miedo. Normalmente, os remontaréis más allá de su reino, aquellas entidades están recluidas en el fondo del plano astral, lo mismo que los gusanos se alojan en los fondos de un río o del mar. Cuando ascendemos a los planos astrales, nos encontraremos con notables incidentes. Divisaremos a distancia grandes y brillantes manchas de luz. Se trata de planos de nuestra existencia presente que están fuera de nuestro alcance. ¿Recordáis el teclado de que hablan los al principio de este libro? El ser humano, mientras se haya encerrado dentro de su carne, puede percibir solo 3 o 4 notas, pero saliendo del cuerpo físico para trasladarse al mundo astral, la gama de notas se extiende un poco hacia arriba, lo bastante para darnos cuenta de que hay cosas todavía mayores fuera de nuestro alcance. Algunas de estas cosas se ven representadas por esas luces brillantes, que lo son tanto, que no podemos en realidad ver lo que son. Pero concentrémonos con el tiempo que pasamos dentro del medio astral. Acá, en el suelo,
podemos visitar a nuestros amigos y conocidos, viajar por las ciudades de todo el mundo y ver todos los grandes edificios públicos, podemos leer libros en idiomas extraños al nuestro, ya que en los medios del plano astral los entendemos todos. No son necesarios, pues, los viajes astrales. He aquí una relación de lo que sucede y que será nuestra experiencia en la práctica. Las horas del día han avanzado, ha caído la noche, y el crepúsculo morado se ha ido oscureciendo y el cielo ha pasado del añil al negro. Han brotado lucecitas de todos lados, luces blanquiazules de los faroles de las calles, las amarillentas, que corresponden a las casas, algunas de ellas tal vez teñidas ligeramente por los cortinajes a través de los cuales resplandecen. El cuerpo, acostado en la cama, consciente, plenamente distendido. Gradualmente llega la débil sensación de un crujido, una sensación como de algo que muda, cambia, poco a poco se produce una separación. Sobre el cuerpo que se haya postrado se condensa una nube formada, al cabo, de una resplandeciente cuerda de plata. La nube, al comienzo, semeja una gran mancha de tinta flotando en el aire. Lentamente, adopta la forma de un cuerpo humano que se eleva unos palmos sobre nuestros pies y flota y se mece en el aire. Después de unos segundos, el cuerpo astral se eleva más y sus pies se inclinan hacia el suelo. Lentamente el conjunto se balancea hasta que se pone de pie al extremo de la cama, mirando al cuerpo físico, que acaba de dejar, y al cual está aún unido. En la habitación, las sombras oscilantes se arrastran por los rincones, como animales raros aprisionados. La cuerda de plata vibra y resplandece con un azul plateado sordo, el astral también se ve teñido de luz azulada. La figura del astral mira a su alrededor y luego a su cuerpo físico, que se halla cómodamente acostado en la cama. Sus ojos están cerrados, la respiración es tranquila y ligera, no hay movimientos ni sobresaltos, se ve que el cuerpo está tranquilo. La cuerda de plata no vibra porque no hay indicios de incomodidad alguna. Satisfecho, el astral se compone silenciosamente y a poco se eleva por los aires, pasando a través del techo de la habitación y por el tejado de la casa, hasta que se ve dentro del aire de la noche. Es como si la figura astral fuese un globo de gas, cautivo de la casa donde se encuentra su físico. El cuerpo astral se eleva hasta que se ve a un número considerable de metros sobre los tejados de las casas. Entonces se detiene, flota vagamente y contempla a su alrededor. De las casas, a lo largo de las calles, y de las calles más allá se divisan débiles líneas azules, que son las cuerdas de plata de otras personas. Se extienden, subiendo siempre y desaparecen a distancias sin límite. Las personas viajan siempre en la noche, tanto si se dan cuenta como si no, pero solo aquellos que son más favorecidos, los que hacen prácticas, regresarán con plena conciencia de todo cuanto han hecho. La forma astral que nos atañe, va flotando sobre las casas, mirando en derredor, decidiendo a dónde ir. Por último elige visitar un país muy lejano. Al instante mismo de su decisión se proyecta a mitad velocidad fantástica, girando con la celeridad casi del pensamiento a través de tierras y de mares. Cruza el océano, sobre las grandes olas que casi le alcanzan con sus blancas crestas de espuma. En un momento del viaje se divisa un gran transatlántico que cruza el mar turbulento con todas las luces encendidas y el sonido de una música que llega desde las cubiertas. La forma astral corre, atrapando el tiempo. La noche da nacimiento al crepúsculo y la forma astral alcanza otra vez la noche y esta es alcanzada por la tarde. Finalmente, después de la tarde nos encontramos otra vez en el mediodía. Bajo la brillante luz del sol, la figura astral ve aquel país que ha deseado visitar, una tierra querida, con sus habitantes, caros al corazón del viajero. Suavemente, este se deja caer en aquella comarca y se mezcla, invisible, inaudible, entre aquella gente que está dentro del respectivo cuerpo físico. En un momento dado, el viajero experimenta un tirón, una sacudida de la cuerda de plata. En un país remoto, el cuerpo físico abandonado, ha sentido el comienzo del día y reclama su astral. Por unos momentos, este vacila, pero, por fin, la advertencia no puede ser ignorada. La forma astral se remonta por los aires, un momento inmóvil como una paloma que está a punto de regresar a su palomar. Enseguida, veloz, cruza los cielos,
como un rayo a través de tierras y mares, hasta llegar al techo de su domicilio. Otras cuerdas tiemblan, otras personas regresan a sus cuerpos físicos, pero el astral de que tratamos cae a través de la techumbre de la casa y emerge, por el techo de su habitación, sobre la figura durmiente de su cuerpo físico. Ligera y lentamente se sitúa exactamente sobre este. De momento, experimenta una sensación de intenso frío, de embotamiento y de un peso que le oprime. Se han marchado la ligereza, la sensación de libertad, los colores brillantes experimentados en el cuerpo astral, en vez de todo esto, solo un frío. Sucede lo mismo que al ponerse una ropa húmeda estando nuestro cuerpo caliente. El cuerpo físico se mueve y se abren los ojos. Fuera de las ventanas asoman las primeras franjas del alba sobre el horizonte. El cuerpo se mueve y dice: recuerdo todas mis experiencias de esta noche. El lector también puede hacer todas esas experiencias, viajar por el astral y ver todo aquello que le es caro. Cuanto mayor afecto le inspire, con mayor facilidad podrá efectuar el viaje. Es cuestión de ejercitarse mucho. Según viejas narraciones de Oriente, en tiempos de una antigüedad remota toda la humanidad podía viajar por el astral, pero a causa de que abusaba de este privilegio, les fue suprimido a los seres humanos. Pero a todos aquellos que son puros de pensamiento y de intención, la práctica les puede liberar del agobiante y rudo peso del cuerpo y permitirles viajar a donde quieran. No se logra en 5 minutos, ni en 5 días. Debemos imaginar que podemos. Todo aquello que creemos poder hacer, nos es posible en la práctica. Si lo creemos sinceramente, si estamos seguros que podemos hacer una cosa determinada, esta nos será factible. Creyendo y practicando se llega a viajar por el astral. Lo repetimos, en estos viajes no hay ningún peligro ni motivo de temor alguno, no importa el aspecto terrorífico de algunos seres inferiores que podremos, aunque es muy probable que no nos suceda nunca, hallar. No pueden causarnos daño, si no los tememos. La ausencia de temor asegura nuestra protección absoluta. Ejercitémonos continuamente. ¿Queréis decidir dónde pensáis dirigiros? Acostaos en vuestra cama, y deciros a vosotros mismos que esta noche iréis a tal o cual sitio para ver tal o cual cosa. Cuando despertéis, recordad lo que habéis hecho. Todo lo que se necesita es cuestión de práctica. El tema del viaje astral es, evidentemente, de primordial importancia, y por ello será útil dedicar esta lección a dar una serie de notas sobre este fascinante pasatiempo. Le sugerimos que lea detenidamente esta lección, que la estudie tan meticulosamente, por lo menos, como ha estudiado las demás, y que decida después, con unos días de antelación, la noche de su experimento. Prepárese pensando que esa noche va usted a salir de su cuerpo y manténgase plenamente consciente y atento a cuanto vaya sucediendo. Como usted sabe, el hecho de preparar, de decidir con antelación algo que se va a hacer es de gran importancia. Los antiguos utilizaban encantamientos, en otras palabras, recitaban una y otra vez una mantra, una especie de oración, la cual tenía por objetivo subyugar el subconsciente. Al repetir la mantra, el consciente, que representa solo una décima parte de nuestra mente, era capaz de dictar una orden perentoria al subconsciente. Usted podría utilizar una mantra de este tipo: en tal día emprenderé un viaje por el mundo astral, estaré plenamente consciente de todo lo que haga, y estaré plenamente consciente de todo lo que vea. Me acordaré de todo y lo evocaré en su totalidad cuando me encuentre de nuevo en mi cuerpo. Haré todo esto sin falta. Debe usted repetir esta mantra en grupos de 3, es decir, pronunciarla una vez y repetirla después 2 veces. La mecánica es aproximadamente esta: se afirma una cosa, pero ello no basta para llamar la atención del subconsciente, porque nos pasamos la vida afirmando cosas, y nuestro subconsciente debe de pensar sin duda que la parte consciente de nuestro ser es muy charlatana. El hecho de recitar la mantra una vez no despierta en absoluto la atención del subconsciente. La segunda vez que pronunciamos las mismas palabras, y debemos pronunciarlas en forma idéntica a la primera vez, el subconsciente comienza a darse por enterado. A la tercera afirmación, el subconsciente se pregunta, por así decirlo, de qué se trata, y está plenamente receptivo a la mantra, que es asimilada y retenida. Suponiendo que la diga usted 3 veces por la mañana,
la repetirá otras 3 veces al mediodía, cuando esté solo, naturalmente, otras 3 veces por la tarde y otras 3 veces antes de acostarse. Es como clavar un clavo, se toma el clavo, se hunde la punta en la madera, pero un martillazo no es suficiente, sino que hay que seguir golpeando hasta que el clavo penetra hasta la profundidad deseada. De una forma muy parecida, la repetición de la mantra equivale a una serie de golpes que llevan a la idea en cuestión a ser asimilada por el subconsciente. Este no es en absoluto un método nuevo, sino que es tan antiguo como la humanidad misma. Los antiguos sabían mucho de mantras y afirmaciones, solo en nuestra época hemos olvidado estas cosas, o bien hemos adoptado hacia ellas una actitud cínica. Por ello insistimos en que usted debe formular aquellas afirmaciones en la soledad y no dejar que nadie se entere de ellas, pues si alguna persona escéptica lo sabe, se reirá de usted, y eso podría sembrar dudas en su espíritu. Son las risas y las burlas las que han hecho que las personas adultas hayan cesado de ver a los espíritus de la naturaleza y no puedan ya hablar telepáticamente con los animales. Tenga esto muy presente. Usted elegirá, pues, para su viaje un día adecuado, y durante el día en cuestión debe hacer todo lo posible por estar tranquilo, por estar en paz consigo mismo y con los demás. Esto es de primordial importancia. No debe albergar en su mente conflicto ninguno que pudiera ser motivo de excitación. Supongamos, por ejemplo, que ese día ha tenido una discusión acalorada con alguien, estará pensando en lo que le habría dicho si hubiese tenido más tiempo para pensarlo, estará pensando en las cosas que le ha dicho la otra persona, y no podrá centrar toda su atención en el viaje astral. Si en el día previsto está usted distraído o inquieto, aplace el viaje hasta otro día más tranquilo. Pero en caso contrario, si ha podido dedicar el día a pensar en el viaje astral con anticipado placer, de la misma forma en que pensaría en un viaje para visitar a una persona querida que viviese tan lejos que el hacer tal viaje constituyese un acontecimiento, vaya a su dormitorio y desvístase lentamente, manteniendo la calma y respirando con regularidad. Cuando esté listo para acostarse, asegúrese de que su ropa de noche sea muy cómoda, es decir, que no le apriete el cuello ni en la cintura, pues las distracciones originadas por un cuello o un cinturón apretado irritan al cuerpo físico y pueden dar lugar a una sacudida en un momento crucial. Asegúrese de que en la habitación reina la temperatura que le resulta más agradable, ni demasiado alta ni demasiado baja. Es mejor que tenga usted pocas mantas en la cama, pues así su cuerpo no estará oprimido por un peso excesivo. Apague la luz del dormitorio. Asegúrese de que las cortinas están bien cerradas, de modo que ningún rayo de luz le den los ojos en un momento inoportuno. Una vez verificado todo esto, acuéstese cómodamente, afloje los músculos y espere a estar absolutamente relajado. No se duerma si puede evitarlo, aunque, si ha repetido la mantra de la forma adecuada, el sueño no le impedirá recordar su propósito. Le aconsejamos que permanezca despierto si puede, porque este primer viaje fuera del cuerpo es realmente interesante. Una vez esté cómodamente echado, preferiblemente boca arriba, imagine que está esforzándose por sacar de sí mismo otro cuerpo, imagine que la forma fantasmal del cuerpo astral está empujando para separarse del cuerpo físico. Lo sentirá ascender, de forma parecida a como asciende un pedazo de corcho hacia la superficie del agua, lo sentirá separarse de sus moléculas carnales. Se producirá un hormigueo muy ligero, y después llegará un momento en que dicho hormigueo cesará casi totalmente. Tenga cuidado en este momento, porque el siguiente movimiento será un estremecimiento, a menos que cuide de evitarlo, y si se estremece violentamente su cuerpo astral volverá a caer bruscamente en el físico. Muchísimas personas, casi podríamos decir todo el mundo, han pasado por la experiencia de la sensación de caída estando a punto de dormirse. Algunos sabios hindúes han afirmado que esto es un vestigio de los tiempos en que los seres humanos eran monos. En realidad, esta sensación de caída es causada por un estremecimiento que hace que el cuerpo astral, que comenzaba a flotar, caiga de nuevo en el cuerpo físico. A menudo el sujeto se despierta del todo, pero, aunque no sea así, suele producirse un violento estremecimiento o sacudida, y el cuerpo astral retrocede sin haberse alejado más que unas cuantas pulgadas del cuerpo físico. Si usted es consciente de que existe la posibilidad de un estremecimiento, este no se producirá. Así pues,
Tenga presentes las dificultades a fin de poder superarlas. Cuando haya cesado el ligero hormigueo, permanezca completamente inmóvil. Tendrá una repentina sensación de frío, como si algo se hubiese apartado de usted. Quizá tendrá la impresión de que hay algo encima de usted, como si alguien le hubiese echado un cojín encima, por decirlo de una forma muy rudimentaria. No se deje perturbar. Si lo consigue, la próxima sensación que experimentará es la de estar mirándose a sí mismo, quizá desde los pies de la cama o quizá incluso desde el techo de la habitación. Obsérvese a sí mismo en esta primera ocasión con tanta calma como le sea posible, porque nunca se verá a sí mismo tan claramente como en este primer viaje. Se contemplará a sí mismo, y sin duda proferirá una exclamación de asombro al descubrir que no es en absoluto como se imaginaba. Sabemos que usted se mira al espejo, pero nadie ve un fiel reflejo de sí mismo ni en el mejor de los espejos. El lado izquierdo y el derecho están invertidos, por ejemplo, y se producen otras distorsiones. No hay nada comparable a encontrarse cara a cara consigo mismo. Una vez se haya observado a sí mismo, aprenda a moverse por la habitación. Mire al interior del armario o de la cómoda, vea cuán fácilmente puede desplazarse hacia cualquier lugar. Examine el techo, examine aquellos lugares a los que normalmente no puede llegar. Sin duda encontrará mucho polvo en los lugares inaccesibles, y ello le dará ocasión de realizar otro experimento útil. Trate de dejar señales en el polvo con los dedos, y comprobará que no puede. Sus dedos, su mano y su brazo penetran en la pared sin experimentar sensación ninguna. Cuando haya comprobado que puede moverse por el espacio con total libertad, mire hacia su cuerpo físico. ¿Ve cómo centellea su cuerda de plata? Si ha visitado alguna vez el taller de un viejo herrero, recordará cómo echaba chispas al ser golpeado por el martillo. En este caso, las chispas, en lugar de rojo cereza, serán azules o amarillas. Aléjese de su cuerpo físico y observará que la cuerda de plata se alarga sin esfuerzo, sin disminuir en absoluto de diámetro. Mire otra vez su cuerpo físico, y después diríjase al lugar a donde había pensado ir. Piense en la persona o en el lugar, no haga esfuerzo alguno, piense solo en la persona o en el lugar. Entonces comenzará a ascender atravesando el techo, y verá debajo de usted su casa y su calle. Después, si este es su primer viaje consciente, avanzará lentamente hacia su lugar de destino. Se desplazará con la suficiente lentitud como para ir reconociendo el terreno. Una vez se haya acostumbrado a los viajes astrales conscientes, avanzará con la velocidad del pensamiento. Cuando esto le ocurra, no habrá ya límite alguno en cuanto a lugares que puede visitar. Cuando haya adquirido práctica en el viaje astral, podrá ir a cualquier lugar que desee, y no solamente a lugares de la Tierra. El cuerpo astral no respira aire, de modo que puede viajar por el espacio, por otros mundos, y muchas personas lo hacen. Desgraciadamente, debido a las condiciones actuales, no recuerdan a dónde han ido. Si practica lo bastante, usted puede ser diferente. Si encuentra difícil concentrarse en la persona a quien desea visitar, puede ayudarse con una fotografía de esa persona, no una fotografía enmarcada, pues de tener una fotografía así en la cama podría romper el cristal y hacerse daño, sino una fotografía corriente sin marco. Antes de apagar la luz, contemple largamente la fotografía, después apague la luz y esfuércese en retener una impresión visual de la persona. De este modo, la concentración puede resultarle más fácil. Algunas personas no pueden emprender un viaje astral si se sienten cómodas, si han comido bien o si no tienen frío. Algunas personas solo pueden realizar un viaje astral consciente cuando se sienten incómodas, cuando tienen frío o hambre. Por extraño que resulte, hay personas que comen deliberadamente algo que les sienta mal a fin de provocarse una indigestión, y de esta forma pueden emprender un viaje astral sin ninguna dificultad especial. Suponemos que la razón de estos hechos es que el cuerpo astral se siente incómodo en el cuerpo físico y le resulta más fácil separarse de él. En el Tíbet y en la India hay eremitas que viven encerrados entre paredes, que no ven nunca la luz del día. Reciben alimento una vez cada 3 días para mantenerse en vida, para que no se extinga la débil llama de su vida. Estos hombres están en condiciones de viajar constantemente por el mundo astral,
y pueden ir a cualquier lugar donde haya algo que aprender. En sus viajes, sostienen conversaciones con personas dotadas de telepatía, y modifican, para mejorarlo, el curso de algún acontecimiento. Es posible que, en alguno de sus viajes astrales, se encuentre usted con uno de estos hombres. Eso será, ciertamente, una gran suerte para usted, pues ellos harán una pausa para aconsejarle y le dirán cómo puede realizar mayores progresos. Escuche una y otra vez esta lección. Nuevamente repetimos que solo necesita usted práctica y fe para poder también viajar por el mundo astral y liberarse temporalmente de la inquietud de este mundo.